Hola a todos, bienvenidos a esta nueva versión del curso de Data Science para Todos, la parte 5, y en este caso el módulo 3 de NumPy. Vamos a trabajar con lo que son operaciones, o a repasar un poco cómo funciona. Entonces, nada, vamos a trabajar con lo que son operaciones aritméticas. Para ello voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Entonces podemos crear un arreglo, ¿cierto? Con 4 elementos y decirle que va a ser de tipo entero. Le vamos a poner un nombre, en este caso, y luego vamos a imprimir ese elemento y vamos a hacerle una operación vectorizada. Entonces en este caso le estoy diciendo que a ese elemento le sume 3. El resultado de eso es, como pueden observar acá, que todos los elementos se les sumó 3. Entonces en este caso fue 1 más 3, 3 más 3, 6 más 3 y menos 1 más 3. Es el resultado que se observa acá. ¿Por qué lo hace así? Bueno, porque básicamente le están diciendo que va a hacer una suma de un vector, en este caso es este, ¿cierto? Con un número, un vector que es una estructura así, unidimensional, más un número. Entonces él lo que hace es, esto no es compatible, entonces ¿qué tiene que hacer él? Convertirlo a un vector, S3, ¿cierto? Y ahí sí poder operarlo con lo que son estos números de acá. Entonces ahora sí, el programa va a entender que vas a hacer una suma de estos dos vectores y ese va a ser el resultado que va a arrojar acá. ¿Ok? Entonces eso es lo que se conoce como operaciones vectorizadas. Siempre NumPy va a tratar de alivianarte lo que son los procesos de cálculo o tratar de entender lo que estás queriendo decir. Así que nada, ese sería como lo que son operaciones respecto a la parte aritmética. Vamos a pasar a lo que son operaciones relacionales. En el caso de operaciones relacionales uno sabe que puede utilizar estos símbolos, ¿cierto? Mayor, menor, mayor igual, o en su defecto menor igual. También puede testear si por ejemplo dos arreglos son iguales o si son distintos con estos símbolos de acá. Entonces básicamente si uno crea un arreglo, por ejemplo hay una función particular que se llama NumPyArrange, que lo que hace es crear una secuencia de números. Aquí en este caso le estamos poniendo un nombre A. Después la estamos imprimiendo. Y acá después le estamos preguntando si los elementos de A son mayores a 2, son mayores o iguales a 2, si son menores a 9 o si son menores o igual a 1. Entonces básicamente al ejecutar esto vamos a obtener los siguientes resultados. Lo primero es que nos crea un vector del 0 al 4. Básicamente esto es hasta n-1, por eso va del 0 al 3, como observan acá. Y luego de crear eso, tú le haces diversas operaciones lógicas. Por ejemplo, quieres saber si los elementos de A son mayores a 2. Aquí este elemento evidentemente no es mayor a 2, este tampoco, por eso aquí aparece false false. Mientras que estos dos sí son mayores, mayores que 2. Bueno, en el caso del último sí lo es, el penúltimo no. Así que solo aplicaría para el 3 donde ocurre eso. Lo mismo pasa con el mayor igual, ¿cierto? Estos dos son mayores o igual a 2, el 0 y el 1 no. Y después si uno puede hacer cualquiera de las otras operaciones, menor a 9, ahí se observa que todos son menor a 9, menor o igual a 1, bueno, solo estos dos, estos de acá, no. Y con eso podemos hacer filtros, eso se conoce como condiciones booleanas, condiciones basadas en true y false. ¿Ok? Esos son los otros tipos de operaciones. Adicionalmente existen otras operaciones que son lógicas y tienen que ver con el uso de operadores lógicos, como el AND, como el OR. El AND se hace con este símbolo que observan acá. El OR se hace con esta barrita vertical. Y el NOT se hace con esta guiñeta. Significa el negativo o el inverso. ¿Ok? Un pequeño ejemplo sería algo como esto, donde vamos a crear un arreglo así como el anterior. Y a partir de él, ahí como ven son 4 elementos del 0 al 3, de 1 en 1. Y por ejemplo podríamos verificar qué pasa si creamos otro vector. Supongamos que lo llamamos AB. Y en ese caso lo que queremos ver es si A es mayor que 1. Entonces vamos a tener dos vectores, ¿ya?, que tienen información. El 1 está asociado a lo que son simplemente números, ¿cierto? Y el otro va a ser simplemente una condición de verdadero o falso. Y después podríamos crear otro vector con el fin de poder comparar. Supongamos que creamos este vector, se llama B, y a partir de él
quisiéramos hacer una operación particular. Entonces uno dice, ok, vamos a tratar de hacer una operación como, por ejemplo, no sé, verifiquemos si ocurre que eh, A es mayor que 1 o B es mayor que 1 o cualquier otra condición. Entonces uno pudiera hacer este tipo de estructuras. Vamos a volver a ejecutar esto. Ahí, como ven, este sería el valor de B. Y el valor de AB sería el que ya vimos antes. En este caso sí. Y como ven, entonces podríamos colocarle operaciones de este tipo, es decir, AB o B. Entonces en este caso estamos diciendo que este sea verdad o este sea verdad. Entonces ahí, si uno hace eso, se va a dar cuenta que aparece un resultado como el siguiente. Vamos a observar qué pasa después de aplicar la operación OR. Entonces ahí, a ver, vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a hacerlo acá para que sea mejor en otra celda. Cuando salen estos mensajes de acá es porque hay básicamente unos warnings, y esos warnings están advirtiendo algunas cosas respecto a lo que es el código, pero no tiene ningún tipo de problema en la ejecución. Entonces acá se puede observar que si analizamos el resultado y miramos acá, estamos diciendo este sería lo que es AB, sería este resultado, y este de acá sería lo que representa B. Estamos diciendo, perdón, este sería lo que es AB y este sería lo que es B. El de acá abajo representa el resultado de hacer este o este. Entonces, como ven, cuando uno aplica el OR, ¿cierto? Cuando cualquiera de las dos condiciones es verdad, por ejemplo esto es verdad, acá pasa lo mismo, una condición es verdad, entonces pasa que es verdad. Estas dos condiciones son verdad, así que esta también tiene que serlo, y lo mismo pasa acá. Esa es la tabla lógica de lo que significa el OR, ¿ya? Entonces nada, ese sería como un ejemplo particular de cómo hacer alguna operación lógica con lo que es NumPy. También hay otro tipo de funciones, pero por ahora creo que eso es lo más importante. Espero que haya quedado claro y cualquier duda o comentario la pueden dejar en este canal. Y nos veríamos entonces en una próxima oportunidad revisando lo que son aplicaciones con NumPy. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien.